Buenos días con todos. Vamos a empezar directamente con la prédica y vamos a darle gloria a nuestro rey. Ayer se televisó la coronación del rey Carlos III y todo ese glamour y todas las venias que cada vez que pasaba el rey y la reina, en fin. Pero nosotros tenemos a uno a quien sí nos postramos y es el rey de todos estos reyes, rey de reyes y señor de señores. Y vamos a darle la gloria en esta mañana y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que Él toque nuestros corazones, que nos hable y que esta palabra, Señor, tú la pongas en nuestro ser, Señor, y dé fruto. Envías tu palabra, Señor, para que dé vida. Tú envías tu palabra para alimentarnos, tú envías tu palabra para resucitarnos. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar viendo, ¿cuántos recordamos cómo sacó Dios como mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Y fueron a través de unas plagas. Entonces vamos a ir a Éxodo y vamos a recorrer desde el Éxodo 7 hasta tal vez, bueno, no vamos a ver todas las plagas, vamos a ver 4. Si ya lo tienen, vamos a estar en Éxodo 7 del 20 al 24 para la primera plaga. Y quiero que ustedes entiendan esto. Muchas veces se han preguntado, yo me lo he preguntado, ¿y por qué Dios esperó tanto? Que los pobres estaban ahí en cautiverio y en esclavitud. Y es que Dios no escuchaba. Y a veces así somos: Señor, te he pedido, que no me escuchas, ¿qué pasa? Y realmente no es que Dios no escucha, ¿no? Y Dios tiene sus tiempos. Pero aún así, en el tiempo de Dios hay una oposición. Y en este caso que vemos, cuando la Biblia habla de Egipto, de Faraón, es como tipo Satanás, ¿sí? Faraón, Satanás, como que no, yo aquí, tú no eres Dios, yo soy Dios. Recuerden que Faraón era Dios para los egipcios, no solamente era su gobernante, era Dios. Por lo tanto, que él obedeciera a que Dios había mandado salir, no, acá yo mando. Entonces, muchas veces la oposición que viene del lado de las tinieblas hace que esto haya como un estorbo, como que no quiere llegar, es una resistencia, no viene la respuesta de parte de Dios. Pero no quiere decir por ningún motivo que Dios no nos escucha, ni que Dios no le importamos. Así que vamos a ir a ver la primera plaga. Recuerden que Dios prepara a Moisés, y bueno, y ustedes saben que Moisés, dice la Biblia, que él era tardo para el hablar. Cuando dice tardo para el hablar, significa que era tartamudo. ¿Cuántos han visto o han escuchado un tartamudo? O a veces por una temporada, yo conocí a alguien que por una temporada, tal vez 1 año, 2 años, una persona por un choque emocional quedó tartamuda, esta persona. Pero no fue para siempre, pero la gente se burlaba. Y somos a veces así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hablar en público, ir delante de Faraón con una tartamuda es como que, no me da para tanto. Me imagino que eso le diría Moisés, y Dios le dijo: está bien, vas a ir con Aarón, Aarón va a hablar, pero tú eres el llamado. Así que vamos a ver lo que estamos a punto de empezar, y vamos a ver que las plagas no son nada más ni nada menos que el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, ¿por qué? Por la desobediencia. Dios había dado una orden y Faraón, no. Entonces, ¿no quieres? Pues viene juicio, viene un castigo. Entonces, la primera plaga, todos sabemos, la plaga de sangre. Y si vamos a los versículos, Éxodo 7, del 20 al 24, ¿lo tenemos? Amén. Vamos, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que es la que tengo aquí. Y dice: Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara
y en presencia de Faraón y de sus siervos golpeó las aguas del río, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Y asimismo murieron los peces que había en el río, y el río mismo se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué Dios toca el Nilo? Porque para los egipcios el Nilo era fuente de vida. Para ellos era simplemente un río, fuente de vida. ¿Y quién es realmente fuente de vida? Dios. Nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Dios también queriendo remecer. Y recuerden que estas plagas afectaban a todo Egipto. ¿Y quiénes estaban en Egipto? El pueblo de Dios. Pero, ¿por qué Faraón estaba empecinado que no? Él llamaba a sus magos. Ya tú vas a hacer eso con tu vara. Llamó a los magos, y miren que los magos y hechiceros, brujos de Egipto, hicieron lo mismo. Eso lo dice en el versículo 22. Dice, con sus encantamientos, y entonces el corazón de Faraón se endureció, y tal como dijo el Señor, no les hizo caso. O sea, no los dejó ir con esa plaga. Pero recuerden, miren la misericordia de Dios. Y yo pienso que la misericordia de Dios no fue tanto por los egipcios, sino que el pueblo de Dios estaba ahí. Vamos a leer el 23, que dice, al contrario, el faraón se volvió de su casa y tampoco a esto le dio atención. Pero el 24, que dice, mientras tanto, para poder beber en todo Egipto, hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber las aguas del río, pero alrededor del río, ¿qué hicieron? Pozos. Y miren lo que hizo Dios, porque esas aguas podían estar filtradas del río. Sin embargo, los pozos que hacían, claro, tenían que excavar y trabajar, pero salía agua limpia. Y estamos viendo que esa misericordia de Dios era, ¿por qué? Porque también eso impactaba a su pueblo. Pero Faraón no. Bueno, está bien. Pero vamos por la segunda plaga. Y quiero avanzar porque quiero cubrir la cuarta plaga. Entonces, en la segunda plaga es plagas de ranas. Y entonces vamos a Éxodo 8 y vamos a leer del 13 al 15. Uy, aquí vienen. ¿Quiénes les gustan las ranas? Bueno, a mí las ranas no me gustan ni mirarlas, ni mucho menos que estén en mi cama. Pero miren lo que pasa aquí. Éxodo 8 del 13 al 15, vamos a ver. Dice, el Señor... Lo tienen ya, perdón, no me voy a preguntar. ¿Sí? Ya. Dice, el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en las casas, los cortijos. Perdón, ya estoy viendo la parte que murió. Vamos a leer desde antes. Dice, las ranas estaban, dice, comenzaron a meterse en las casas. ¿Qué pasó con estas ranas? Que salían de los ríos. Dice, el río criará ranas y éstas entrarán en tu casa. Le estaba diciendo a Faraón, estas ranas que tendrían que estar en el río, están ahora como contra natura. Las ranas les encanta el río, pero no. Esta dice, entrarán, estamos leyendo el versículo 3, perdón que no les dije. Entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, en tu camita calientita, ahí están las ranas. Y se treparán a tu cama y se meterán a las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Horrible, se van a trepar en todas partes. Dice que las ranas se treparán sobre ti. ¿Tú te imaginas una rana trepada sobre ti? Sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. ¿Qué pasó? Bueno, aquí vamos a ver algo. Las ranas son realmente horrorosas. ¿Y afectaron al pueblo de Dios? Sí. ¿Y qué hacían? Las sacaban. ¿Por qué? Porque las ranas para el pueblo de Dios, pues ranas, animales inmundos. Pero, ojo, para los egipcios eran sagradas.
Y aunque les apestaba las ranas en su cama y encima de ellos, porque plaga de ranas no es una ranita, una plaga, es que te llena todo de ranas. Y se salieron, yo creo que dijeron, a ver, la última en llegar, la apanamos. Todas las ranas salieron a las casas, a las cámaras, donde tú estás, lo más limpito que está, las ranas. Y sin embargo, no podían matar a las ranas, los egipcios, porque eran sagradas. ¿Qué hizo Dios? Pero el pueblo de Dios, pues, y fuera para allá y ya. Y me imagino que harían, ¿no?, un bonfire de puras ranas. Pero los egipcios, hasta un poco más que tenían que hacerle la reverencia a la rana. O qué sé yo, ¿no? Pase usted primero que yo. No sé, pero... Y qué horrible, porque no he visto una rana bonita. Y con esos ojos y que te estén, dice allí, que se trepaban encima tuyo, encima de Faraón, encima de sus siervos, encima de todos ellos. Pero ¿qué hizo Faraón? Que llama a sus magos, y estoy resumiendo, y entonces, ¿qué pudo hacer los magos? Lo mismo, podía traer más ranas, pero no las pudo eliminar, ojo, pero pudo traer más ranas. Entonces, está molesto el Faraón, ¿no? Y en el 15 vamos a ver qué pasa. Perdón, el 14. Juntaron y amontonaron. Lo que pasa es que el Faraón le pide que se aparten las ranas, ¿no? Le dice, llama a Moisés, ¿no? Le dijo, pero encima, mira que lo que pasa en el 10, no le dice inmediatamente que las ranas me tienen hasta acá. Mañana me sacas las ranas, mañana, o sea, no sé qué hora era este momento, pero tenía toda la noche para dormir con ranas, en vez de decirle ahora mismo. Pero lo lindo es que Moisés no esperó al otro día. Dice, así será, tal como has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se apartarán de ti, de tus casas, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río, donde tendrían que haber estado siempre. Entonces dice el 12, en cuanto ellos salieron, Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, en ese mismo momento el Señor hizo que las ranas regresaran al río. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el Faraón había encontrado un respiro. En el 15, tal como el Señor había dicho, en cuanto que el Faraón vio, ya no hay ranas. Uf, qué respiro. ¿Qué pasó? Dice aquí, endureció nuevamente su corazón. Nadie se va de Egipto, aquí no sale. Son mis esclavos. Entonces, tercera plaga, plaga de piojos. Y en esta plaga vamos a ver algo. Miren, Dios ordena, esto está en Éxodo 8:16. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que extienda su vara, golpee el polvo de la tierra. Cuando tú golpeas el polvo, ¿cómo sale? Bueno, todo ese polvo, dice, para que este se convierta en piojos por todo Egipto. Piojos por todo Egipto. Bueno, nadie ha muerto de que le pica tanto los piojos, pero son insoportables. Y entonces, ¿quién no ha tenido por ahí una aventura con los piojos? Yo cuando estaba niña, pues en mi colegio me contagiaron y yo usaba unas trenzas y me tenían que sacar las trenzas y venía del colegio y a sacarme por ahí si tenía un piojo y si no tenía, que alivio. Pero resulta que aún con esto, Faraón no quería dejar el pueblo salir. Y quiero avanzar. Entonces, ahí vamos, Dios envía la cuarta plaga. ¿Y la cuarta plaga de qué se trata? Plaga de moscas. Y vamos a ir a Éxodo 8:20. ¿Estamos? Amén. 20 y vamos a leer hasta el 24. Podríamos leer todo, pero vamos a leer 24, hasta el 24. Dice, el Señor dijo a Moisés, mañana vas a levantarte y presentarte ante Faraón. Cuando él baje al río, allí le dirás que yo, el Señor, le digo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 21. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y a tus casas toda clase de moscas. Escuchen, no solamente unas cuantas moscas, toda clase de moscas.
Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. 22. En ese día, aquí Dios hace algo diferente. En ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, dice el Señor, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. 23. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. 24. Y así lo hizo el Señor. Y toda clase de moscas fastidiosas vino sobre la casa del faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. ¿En qué termina este versículo? Por causa de ellas, el país quedó en ruinas. Ahora, hemos hablado de Gosén. Y Dios me habló de esto. Podemos vivir en Egipto con egipcios, pero yo tengo mi Gosén. ¿Qué es Gosén? Vamos a ir para atrás. Recordemos que José es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto como esclavo. Pasa el tiempo y José es puesto como administrador de todo Egipto, y ustedes recuerdan que era la mano derecha del faraón. Después del faraón, José. Y en ese tiempo llegan los hermanos de José, no le reconocen, José sí los reconoce, José se da a conocer, los perdona. ¿Y qué ocurre? Les dice, tienen que venir acá porque viene un hambre para toda la tierra. Y en esos días la gente iba a morir de hambre. Entonces, el faraón, ellos le piden a faraón, porque José les dice, díganle a faraón, pídanle la tierra de Gosén. Y ellos hacen esto, y el faraón, como es, pues, está muy complacido con José, le da a Jacob y a los hermanos de José toda la tierra de Gosén. Y dice la Biblia que allí el pueblo de Dios se multiplicó. Dice que ellos estaban siendo prosperados en esa tierra, que en ese lugar ellos se habían multiplicado tanto y en bonanza, que murió ese faraón y vino otro faraón y pasaron los años, y estos egipcios y el nuevo faraón ya no veía con buenos ojos. O sea, ¿por qué este pueblo está tan próspero? ¿Por qué se ha multiplicado tanto? Entonces los hicieron esclavos, y ese no era el plan de Dios. Pero ahora era el tiempo de que Dios quería sacarlos de la esclavitud. Entonces, por eso es que ellos llegaron a tomar Gosén. Se establecieron en ese lugar. Entonces, ahora vamos a la cuarta plaga. Y quiero hablarte de las moscas. ¿Qué haces cuando estás por comer un plato delicioso, una sopa, no sé, un ceviche, bueno, no sé, el plato que más te gusta, un ají de gallina, o no sé, un lomo saltado, bueno, yo no sé, tus platos favoritos, y se para una mosca en tu plato? ¿Qué haces? Ya no te lo vas a comer. Se te quitó hasta que ya no tiene mosca. Y si era el único plato que había, pues te quedaste sin comer. Y esto es, digamos, el mal menor, porque ahora vamos a ver qué tan peligroso puede ser una mosca. Acá yo estuve buscando información y dice que una mosca puede transmitir más de 100 enfermedades, algunas de ellas muy graves, tales como la salmonela, fiebre tifoidea, disentería de bacilos, el cólera, tuberculosis, antrax y gusanos y parásitos. Y esto por nombrar unas cuantas. Pero ahí no acaba todo. Recordemos que acabamos de leer en Éxodo 8 de que dice en el 22 que en la tierra de Gosén no iba, dice, pondré aparte a mi pueblo para que no haya en ella ni una mosca.
Pero, sin embargo, en el 24 dice que toda clase de moscas sí estarían en Egipto y en Faraón. Toda clase. ¿Cuántas clases de moscas hay? Yo busqué 110.000 especies de moscas. Ahora recuerden, 110.000 especies de moscas en Egipto. Y a mí Gosén está en Egipto, pero en Gosén dice el 22, ni una mosca. Si hay 110.000 especies de moscas que revolotean por todo el mundo, que es la información que hay, lo pueden buscar si quieren, pero también hay diferentes tipos de moscas. Y nosotros simplemente vemos esa mosca, ay, molesta, fuera mosca, pero no me hace nada. Pero resulta que acá, en este juicio, dice, en el 24, que el Señor dice, y toda clase de moscas. Vino sobre Faraón, sobre sus siervos y sobre sus casas. Vamos a ver un tipo de mosca tesí. Este peligroso y diminuto insecto, porque una mosca no es muy grande, cuyo nombre científico es Glossina, habita en el centro de África y se estima su presencia en la Tierra se remonta a millones de años. ¿Dónde queda Egipto? En África. Muy posible, esta mosca sí estaba ahí porque se remonta a esto, que no es una nueva mosca, no. En el lugar de la picadura donde pica esta mosca, se puede formar una protuberancia dolorosa o una llaga, seguida por fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, a veces erupción y finalmente somnolencias, problemas al caminar y si no se trata, te puede poner en coma y muerte. Esta mosca. Hay otra mosca de la carne. Tiene un nombre raro, dice sarcófaga carnaria. Suelen ser las primeras en aparecer ante la presencia de carne muerta, carne putrefacta, por lo que se las considera un vector importante de diseminación de agentes patógenos. Estas van a llevar toda esa bacteria, toda esa mugre. Dice, las larvas viven y se desarrollan en cualquier tipo de material orgánico en descomposición o excrementos. Esta mosca también estaba enlistada para Egipto. La tercera mosca, no les voy a poner las 110.000, pues voy a mencionar 3. Moscas negras o alazanes. El gusano de esta mosca ingresa al cuerpo de la persona a través de la picadura de una mosca de género Similium, la cual desarrolla su etapa larvaria en los riachuelos y luego estos mosquitos de tamaño pequeño, de más o menos 1 a 5 milímetros, que comúnmente se conocen como jejenes. Entran, normalmente ellos desarrollan en los riachuelos, desarrollan ahí sus larvas. Pero ¿qué pasa que si pican a un ser humano o a un animalito? Le ponen la larva allí. También están las moscas de vinagre, la mosca moscarda azul, el tábano, todas estas pican. El tábano, la mosca de la fruta, la doméstica, de la carne o de los desvanes. Hay diferentes clases de moscas, tamaños, colores, tiempo de vida, todo. Pero resulta que nosotros estamos viendo que la palabra nos dice que todo tipo de moscas iba a llegar a Egipto. Qué lástima por Egipto, pero miren la protección de Dios. En las demás plagas, ay, qué malo Dios, no, porque Dios, bueno, ustedes saben que el pueblo de Israel estaba como esclavos, estaban acostumbrados al trabajo. Cavar un pozo, eso no es nada con todo lo que yo tengo que hacer. Cavemos pozo, ya tenemos agua. ¿Qué más vinieron? Ranas. Ah, pues las matamos con rana asada. Sí, los piojos. Yo estoy segura que esos piojos no eran como los piojos. Seguro que los piojos que venían para los egipcios venían, no sé, y picaban y recontrapicaban, mientras que a los otros como que
Porque Dios siempre puso favor en su pueblo. Pero aquí estamos hablando de protección. ¿Y por qué? No solamente que Dios protegió de las moscas, de toda esta enfermedad y todo lo que estamos viendo. Quiero que veamos la parte espiritual. ¿Y saben qué? Vamos a ir a algo profundo. Resulta que Belcebú es llamado, es conocido como el señor de las moscas. Y entonces por esto es que Dios dice, no, en esta plaga yo separo mi pueblo y aquí no me entra ni una mosca. Belcebú, la definición de Belcebú, Satán, viene del hebreo Baal-Zebul, señor de las moscas. La palabra Baal quiere decir señor o dueño. El título alude a la maldad humana representada por Belcebú, deidad filistea. Los filisteos adoraban a este dios y posteriormente también perteneciente a la iconografía cristiana, que es conocido por ese sobrenombre, el señor de las moscas. Las moscas representan el peor mal y personificación de lo peor de nuestro planeta. Incluso lo consideran representación de demonios. El señor de las moscas iba a enviar a sus demonios, Belcebú, a sobrevolar. No, Dios no lo iba a permitir. Pero miren, quiero que vean este paralelo. Estuve buscando por qué a las ovejas les tienen que untar con aceite su cabecita. Porque las ovejas no se pueden defender solas. Son los únicos animales que vienen, se las comen y ella nunca les va a dar ni un arañón. Entonces, dicen que vienen las moscas y vienen y atacan, entran, o sea, como tienen bastante lanita, hacen como huevos y tratan las moscas de meterse por sus orejitas. Al entrar, ¿vieron que dejan larvas? Dejan las larvas. Y estas entran hasta el cerebro de la mosca, de la oveja. Y la oveja queda como aturdida, como atontada, como loca. Y está tanta la molestia que la oveja empieza a darse contra las piedras y se destruye sola, a raíz. Pareciera que le dio locura. Entonces, las moscas, estos insectos, dice, penetran por las orejas de las ovejas hasta llegar a la cabeza y las enloquecen. Entonces el pastor, ¿qué hace? Unge la cabeza de la oveja con aceite y así de esta forma la oveja logra tener paz. ¿Están viendo la parte espiritual? Logran tener paz. Este aceite, que es representación del Espíritu Santo, dice que es una barrera de protección contra el mal que podría dañarlas y hacerlas sufrir y hasta morir. Ellas solitas se mataban. Entonces, quiero que entiendas que acá lo que Dios está diciendo, tú, Belcebú, todos tus demonios no van a sobrevolar sobre mi pueblo. No tienen derecho. Ustedes, yo voy a hacer una división y en Gosén no va a entrar. Yo puedo vivir en medio de Egipto, pero sé que mi Dios me protege. Ojo, yo tengo que estar alineada con mi Dios. Porque si yo pongo un pie en Egipto y uno en Gosén, entonces las moscas me van a atacar. O mis dos pies están en Gosén, o no tengo protección. Y esa es mi decisión, es tu decisión, porque Dios dice de que Él aparta, Él protege. Resulta que no hay ninguna legalidad para el enemigo, para Belcebú y sus demonios. Ahora, ¿cómo es que sobrevuelan? Pues que los demonios sobrevuelan. ¿Saben qué? Sobrevuela Belcebú con sus demonios y penetra por tus sueños, tus pensamientos. Tal vez tú dices, pero yo estoy caminando recta. Bueno, Dios protegió toda la casa de Gosén. Tu Gosén,
Puede ser que tú eres el único firme, la única firme en tu casa. Pero porque tú levantas oración, Dios protege tu Gosén. Tú puedes meter a Gosén a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a quien esté fuera. Y tú lo puedes meter a Gosén. Porque tu oración, porque tu relación con Dios, al quien tú le has confiado toda tu vida, Él está en control. Y aquí lo dice. Vamos a ir al Salmo 46:1, yo se lo voy a leer, lo tengo aquí. Salmo 46 del 1 al 2. ¿Qué dice? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar. Salmos 32:7. Tú eres mi refugio, oh Dios, me guardarás de la angustia. Con cánticos ¿de qué? De liberación me rodeas. Me está sobrevolando sobre mi hijo, mis hijos. Un demonio. Y se mete en sus sueños. Y quiere pervertir esos sueños. Y lo quiere llevar a cosas raras. Yo les quiero contar que cuando esto me hizo Dios recordar, yo había venido a Cristo y yo había dejado el cigarrillo. Y habían pasado ya por lo menos 1 año y medio. Y a mí me molestaba el olor a cigarrillo. Pero yo empecé a tener sueños y yo soñaba fumando. Y yo soñaba que inclusive yo fumaba y me daba placer. ¿Qué estaba sobrevolando sobre mí en mis sueños? Una adicción que yo había soltado, que yo había dejado. Había sobrevolado, uno de estos demonios se había metido en mis sueños ilegalmente. Tal vez porque en mis primeros tiempos de cristiana, pues me daban mis buenos resbalones. Y el diablo aprovecha cualquier ocasión. Pero yo recuerdo que me han venido gente cristiana, amantes del Señor, a decirme que han soñado sueños eróticos, ni siquiera con su esposo o su esposa, con otras personas, que han sentido que estaban soñando, que no vieron pero tenían una satisfacción sexual. ¿Qué está pasando? Entonces, sí existe estos que sobrevuelan tus sueños, que se meten en tus pensamientos, porque después de eso te levantas y estás pensando. Ay, pero se sintió tan rico. Ay, que como que mejor me pruebo un cigarrillo a ver si siento como en mi sueño. Caemos en la trampa. Pero el Señor ha diseñado nuestra protección. Vamos al Salmo 34:7, dice, el ángel del Señor acampa, el mismo Jesús, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él es quien nos defiende. A Él tenemos que recurrir. Si yo tengo un sueño, o mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, o quien tú estés en contacto y te puede abrir su corazón, tú puedes interceder y clamar, Señor, tú acampas, y reclamar esa protección y echar fuera a todo esto que está sobrevolando sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu marido, sobre tu esposo. Salmos 16:1 dice, acá hay un clamor del salmista, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Y esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, las otras fueron de la Reina Valera. Pero me gustó esta versión. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Vamos a orar. Vamos a orar. Tú puedes declarar hoy, mi casa es territorio de José. Mi casa. Yo pongo mi casa
la ubico, la establezco en el territorio de Gosén, donde Dios ha hecho una separación. Y aquí no entrará ni una mosca. Tú decláralo, hazlo conmigo, tú que estás en las redes. Declara que tu casa está en territorio Gosén y que no, si está sobrevolando alguna mosca, si está sobrevolando algún demonio trayendo a tus hijos pensamientos de destrucción, pensamientos de adicción, pensamientos, sueños raros, sueños pervertidos. Hoy, tú levántate y como dice el Salmo 16:1, manténme a salvo, Señor, manténnos a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido ahora en busca de refugio. Estoy en mi Gosén, Señor, y a ti, demonio, que te has metido ilegalmente, te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi Gosén. No puedes sobrevolar mi casa, tú no puedes sobrevolar sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi familia. No tienes permiso ni tienes autoridad para envenenar y destruir mi familia, porque yo he confiado en el Dios de mi salvación. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la sangre de Cristo Jesús. Hoy sabemos que el Señor, nuestro Dios, derramó su sangre y podemos cubrir nuestras vidas en este tiempo. Ellos no tenían la sangre de Jesús. Nosotros podemos cubrir con la sangre de Jesús nuestras casas y nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en ti estamos seguros. Porque tú, Señor, nos proteges. Porque tú nos has apartado y nos has puesto a salvo del maligno. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.